Estamos yendo a través de una serie titulada Don't Worry, Be Happy. No te preocupes, sé feliz. Y decimos, pastor, ¿cómo podemos ser felices en un mundo como el que estamos viviendo? Problemas, dificultades, tensiones. ¿Cómo realmente podremos lograr esa felicidad? Bueno, la Biblia nos invita a vivir en esa felicidad puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y estamos yendo a través de la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Si alguien tenía motivos y razones para estar desalentado, desanimado, triste, cansado y ojeroso, era el apóstol Pablo. Sin embargo, no lo hizo. Él no dejó que sus circunstancias se sobrepusieran a su estado de ánimo, sino dejó que el Señor le llenara de esperanza y en medio de lo que estaba viviendo no solamente se alentó a sí mismo, sino alentó a los filipenses en las situaciones adversas que ellos estaban viviendo. Y ya hemos avanzado y ahora estaremos viendo la porción de Filipenses 3, 17 al 21 y estaremos viendo estos versos para poder recibir la enseñanza que Dios tiene para nosotros. ¿Te parece bien si oramos? Vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Tú estás aquí. Dice tu palabra que donde 2 o 3 en tu nombre están, ahí estás tú en medio de ellos. Recibimos, Padre, tu palabra. Señor, permite que tu palabra cumpla en nosotros el propósito por la cual tú la has enviado para transformar nuestras vidas. Tú no solamente quieres que seamos informados, tú quieres que seamos transformados. Y Señor, desde mi corazón te pido, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mira, déjame decirte que nosotros como pueblo de Dios hemos sido llamados a ser santos, a vivir en santidad. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora nosotros muchas veces tenemos un erróneo concepto de la santidad. Pensamos en todo momento que la santidad es perfecto, sin ningún defecto. El único que fue perfecto y caminó en esta vida sin defectos fue Jesús. Pero sí es un diario continuo a la mejoría, una transformación diaria que Dios está haciendo con nosotros. Resplandecemos en todo momento con la luz de Cristo en medio de un mundo corrompido y no somos nosotros. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, transformando y renovando nuestra vida para que podamos mostrar su gloria, su misericordia, su amor a las personas que nos rodean. Esto comienza con el llamado que Dios nos hace a una relación personal con Él. Esto es algo bien importante porque como hijos de Dios, como cristianos, somos llamados a una relación personal con Jesús. A veces yo pregunto, ¿para qué te salvó Cristo? Y encuentro muchas respuestas. Algunos dicen, me salvó para que predique su palabra, para que comparta su evangelio, para que sirva en su iglesia. Pero déjame decirte que la principal razón por la cual Cristo me rescató y me salvó es para que tenga una relación personal con Él. Y a veces estamos tan ocupados en la obra del Señor que se nos olvida la importancia del Señor de la obra, de pasar tiempo con Él, de relacionarnos con Él, de vivir en todo momento esa relación que es lo que realmente bendice, transforma y renueva nuestra vida. Y este llamado Dios nos lo hace por medio de la salvación y de la aceptación que por nuestra parte hacemos de decir, Señor, ahora quiero vivir de acuerdo y conforme a tu voluntad. Quiero conectarme contigo, quiero relacionarme contigo, porque sé que esa relación y esa conexión empezará a darle sentido, propósito, significado, dirección, paz, tranquilidad, y es grande la bendición que viene a través de esa relación con Dios. Y eso va haciendo nuestra vida diferente. Empezamos en todo momento a ver cómo Dios nos permite ser transformados y nuestras decisiones, nuestras prioridades, nuestras acciones, nuestras actitudes empiezan a cambiar. Dios las empieza a cambiar y empezamos a vivir una vida significativa y con propósito. Y esto debería de ser nuestro nuevo estilo de vida. Ahora, nuestra ciudadanía ya no solamente es la del país donde estamos, ¿verdad? Ciudadanos mexicanos o estadounidenses o africanos o nepaleses, ¿verdad? Sino que ya tenemos una ciudadanía celestial, como dice el título del sermón de hoy. Nuestra ciudadanía está en el cielo y somos ciudadanos del cielo. Ahora, ser ciudadanos del cielo es ser amigos de la cruz de Cristo. ¿Y qué significa esto? Tener la misma actitud que Cristo tuvo. Tener en todo momento la misma actitud que Cristo tuvo y reconocer en todo momento que es participar de sus padecimientos. Entender que Cristo se sacrificó por nosotros y ahora nosotros debemos sacrificarnos por Él, pero también por otros. Ahora, este sacrificio que nosotros hacemos por otros, aclaramos, ya no es un sacrificio expiatorio.
Ya no significa que nos vamos a clavar literalmente en una cruz, aunque ahora que empezamos la Semana Santa, ¿verdad? Hoy es Domingo de Palmas, de repente vamos a escuchar y ver en las noticias que allá en Filipinas cientos de hombres se crucifican, ¿verdad? Literalmente, o en algunos otros lugares hacen esto, pero nuestro sacrificio ya no es expiatorio, porque la expiación la hizo Jesucristo por su obra redentora una vez, dice Hebreos, y para siempre, ¿verdad? Pero ahora nuestro sacrificio es servicial, nos servimos los unos a los otros por amor. Y esto brota del amor que Cristo produce en nosotros. De hecho, Jesús dijo en Juan 13:35, ¿sí? Y en esto conocerán que son mis discípulos. ¿Qué dice? Si tuvierais amor los unos para con los otros. Y cuando nosotros vivimos ese sacrificio de amor, de entrega, de pasión, a ser seguidores comprometidos de Jesús, entonces el gozo del Señor se mantiene en nosotros, aún en medio de calamidades, de problemas, de enfermedades, de dificultades, vivimos en el gozo del Señor, y es el testimonio y el ejemplo que Pablo nos dio. Y en vez de vivir preocupados, angustiados, temerosos, vivimos en el gozo, la paz y la bendición del Señor, porque ya nuestra ciudadanía está en el cielo, ¿verdad? Y dice, la pregunta que surge en este pasaje de Filipenses 3, del 17 al 21 es, ¿qué hacen los ciudadanos del cielo para vivir esa vida plena y completa que Dios quiere? Comenzamos, punto número 1, imitan las buenas conductas. Y lo dice el verso 17 del capítulo 3. Hermanos míos, sigan mi ejemplo y fíjense en los que así lo hacen. Hermanos míos, sigan mi ejemplo y sigan a los que así lo hacen. Mira, hay algo bien interesante. La imitación es un método de aprendizaje muy efectivo. La imitación es un método de aprendizaje muy efectivo. Alguien dijo con mucha sabiduría, ¿verdad? Las palabras, ¿verdad? Y los consejos son buenos, ¿verdad? Y guían. Pero el ejemplo arrastra, ¿verdad? Cuando yo no solamente digo algo, sino que lo pongo en práctica, la persona que me está observando dice, esto es algo por lo cual vale la pena vivir. Entonces las palabras son buenas, pero el ejemplo es todavía más poderoso. Cuando nosotros no solamente decimos, sino hacemos. Por eso Jesús les reclamó a los fariseos y les dijo, ustedes dicen muchas cosas, pero no las ponen en práctica, ¿verdad? No, ponen en otros cargas que ustedes mismos no quieren llevar con un dedo. Entonces, desde que somos pequeños, si estamos conscientes, desde que somos pequeños, aprendemos de quienes nos rodean. Somos pequeños y empezamos a ver, ¿verdad?, las actitudes, empezamos a ver las cosas que los mayores hacen y aprendemos. Y al principio posiblemente estamos dependiendo de nuestros padres para que nos enseñen a hacer algunas cosas, pero luego vemos algunas cosas que ellos hacen y nosotros ¿qué hacemos? Las imitamos. A veces son buenas, a veces son malas. Y realmente se supone que nuestros padres sean un modelo para imitar, aunque hay veces que hay padres, ¿verdad?, que pues no son nada dignos modelos de imitar, ¿sí? Hay padres que no tienen valores, que no tienen moral y por consiguiente pues no son un buen modelo para que los hijos los sigan. De hecho también hay personalidades, artistas o gente que llamamos famosa que tristemente tampoco son modelos para imitar, ¿sí? De hecho muchos de estos modelos hoy día están tomando las redes y se les llama influencers, y están haciendo mucho daño a los valores, a los principios, a la conducta que los jóvenes están asumiendo, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado. Yo recuerdo en los 70, 60 y 70, la idea es deja a tus hijos ser libres, no te metas en sus vidas y dales privacidad. Pero luego en los finales de los 80 y principios de los 90, la cosa cambió. Dijeron, pregunta dónde están tus hijos, mete la nariz en la vida de tus hijos, porque estábamos viendo el resultado de haberlos dejados como agentes libres y estamos pagando las consecuencias. Entonces debemos reconocer en todo momento que no todos los modelos que vemos, por muy famosos o reconocidos que sean, son dignos de imitar, ¿verdad? Y necesitamos reconocer entonces que en la esfera del cristianismo sí debemos tener ejemplos dignos de imitar. Hay personas en todo momento que también en la vida cristiana asumen actitudes incorrectas que no debemos imitar, actitudes de arrogancia, de prepotencia, de superioridad, ¿verdad? Y a esos debemos imitar, no debemos imitar. Pablo lanza un desafío y dice, sí debemos aprender a imitar. Y qué hermoso que Pablo
empieza a hablarnos de una manera como hoy día estamos empezando a carecer. Pablo dice, imítenme a mí. Y nosotros como cristianos empezamos a escuchar a líderes o a personas cristianas que dicen, no, no te fijes en mí, no me veas. No, la Biblia dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pablo está diciendo eso y nos lanza un desafío. Como hijos de Dios, debemos buscar ser ese ejemplo que las generaciones que vienen atrás puedan estar dispuestas a ver en nosotros ejemplos dignos de imitar. Pablo dice, sigan mi ejemplo, y el ejemplo de Pablo en todo momento es un ejemplo digno de imitar. Ahora, ¿a qué modelo de persona debemos imitar? ¿Qué clase de personas? En los versículos anteriores, en los capítulos anteriores, ya predicamos acerca de esto, vimos la importancia de imitar en todo momento la entrega, la pasión que Pablo tenía por Dios. Y nosotros debemos reconocer que en nuestra vida necesitamos, en nuestra vida espiritual, voy a aclarar, en nuestra vida espiritual necesitamos siempre tener a un Pablo o a un Moisés, mentores a través de los cuales estamos aprendiendo a vivir la vida de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios. Yo quiero preguntarte, ¿quiénes son tus mentores? ¿Quiénes son aquellas personas espiritualmente maduras, dignas que tú puedas seguir en su ejemplo? Necesitas en todo momento tener esas personas. Y yo te voy a decir algo, yo sé que ahorita por las redes pareciera como que tenemos acceso a muchas personas y qué bueno que podemos conectarnos y recibir sermones y mensajes, pero tenemos que tener mucho cuidado de a quién estamos siguiendo. Pero en nuestro círculo cercano hay personas que Dios ha puesto ahí para que nos sirvan como ejemplo y como modelo de cómo vivir la vida cristiana. Y necesitamos en todo momento acercarnos a esa persona, a esas personas, conectarnos, no solamente a través de las redes, sino aquellos que están cercanos, conectarnos en su círculo y poder aprender de ellos. Aprendemos mucho y aprendemos en todo momento para bien. Yo recuerdo en una ocasión que tuve la oportunidad de dar unas conferencias a pastores. Eran unas conferencias de varios días y entonces surgió ahí la pregunta y me dijeron, a ver, usted es un hijo de pastor, ahora usted es pastor, queremos preguntarle, ¿por qué usted fue motivado a tomar esto, a seguir los pasos de su padre? Porque mi papá era pastor. Y díganos qué fue lo que le llamó la atención. Y entonces yo les dije, a ver, denme chance, eran conferencias de varios días, y yo les dije, denme chance, déjenme orar al respecto, para no contestarles solamente así por contestarles, sino analizar bien mi respuesta. Y entonces estuve reflexionando, sinceramente nunca lo había hecho, pero reflexioné y algo que yo pude deducir y el Espíritu me guió, es decir, una de las cosas que yo le doy gracias a Dios que pude ver en la vida de mi padre es cómo amó a Dios. No cómo predicaba, no esto, sino cómo verdaderamente él no solamente decía amar a Dios, sino que sus acciones, sus decisiones, sus valores, su agenda mostraba verdaderamente su amor a Dios. Y yo desde ahí, yo empiezo a reflexionar en mi vida y en mi ministerio y digo, si algo quisiera yo ser recordado en mi ministerio, en mi vida, en mi persona como hijo de Dios, es que digan, Isaí verdaderamente dio un testimonio de que amó a Dios. No me interesa mucho ser reconocido como un gran predicador. De hecho, uno de mis mentores me dijo en alguna ocasión, Isaí, no busques ser un gran predicador, mejor predica un gran salvador. ¿Me explico? Entonces mi interés no es ese, pero que si algo se dice de mí es que digan, ese hombre, ese padre, que mis hijos digan, mi padre verdaderamente amó a Dios. Que mi esposa diga, mi esposo verdaderamente amó a Dios. Esto es algo bien importante. Entonces cada uno de nosotros debemos reconocer que esto, en medio de muchos ejemplos que mi padre y mi madre me dejaron, ¿verdad? Mi abuela también, puedo reconocer que una de las cosas más significativas es que ellos me moldearon, me enseñaron, me guiaron a saber cómo amar a Dios. Y esto es importante. Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y déjenme decirle que una de las cosas que aprendemos de Cristo a través de Pablo y a través de los grandes hombres de fe en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en la historia de la iglesia moderna cristiana es que realmente aquellos hombres que han sido significativos para nuestra vida son personas que amaron a Dios. No solamente en la expresión de sus labios, sino en sus acciones, en sus decisiones, en sus prioridades, realmente mostraron y muestran su amor a Dios. Y entonces, en todo momento, este apóstol, el apóstol Pablo dice, imítenme a mí, vean cómo amo al Señor, cómo amo su obra, cómo los amo a ustedes porque Dios está en mí. Y ese amor de Dios en mí produce un amor sacrificial. Y yo no me duelo ni me quejo de estar en prisión por predicar la palabra de Dios si eso trae bendición a sus vidas. Y nosotros de repente en el caminar de la vida
Nosotros tenemos una tendencia natural a quejarnos, a decir, ay, Señor, yo mira, te sirvo y mira cómo me pagas o lo que me pasa. Necesitamos estar dispuestos a reconocer que aún como respondemos a las dificultades de la vida, va a mostrar nuestro amor a Dios. Pablo en muchas ocasiones, en el servicio que tenía para Dios y el amor que tenía para Dios, sufrió vejaciones, sacrificios, menosprecio, violencia, ¿verdad? Cárcel. Sin embargo, él dice, invítenme a mí en todas esas cosas, vean cómo nada de eso me ha hecho claudicar, desistir o rechazar el servicio a Dios por amor. Ahora, ¿qué podemos entender por ser imitadores de mí? Cuando Pablo dice, imítenme a mí, ¿acaso Pablo era arrogante y se sentía, ahora sí como dicen por ahí, muy, ¿verdad? No, de ninguna manera. Él sabía que no era perfecto. De hecho, él dijo, no es que ya sea perfecto ni que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo. Él está consciente que le falta mucho, porque su medida no es otros apóstoles, no es otros hermanos, sino su medida es Jesucristo. Y entonces no significa que él ya se sentía más que otros, ni está diciendo ni es jactancias, sino en todo momento él dice, imítenme en relación a cómo es mi pensamiento, mis prioridades, cuáles son las cosas más importantes en mi vida. Y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él revela su confianza en que está viviendo para Dios, no está viviendo para él. No está viviendo para buscar la fama, la fortuna. De hecho, él dice, yo soy el que se debería considerar menos de los apóstoles porque perseguía a la iglesia. Una vez se dice a sí mismo, debería ser un abortivo, ¿verdad? Entonces él no está buscando el reconocimiento, ¿sí? De hecho, en algunas cartas él dice, algunos me menosprecian, ¿verdad? Y me tienen a menos, ¿verdad? Sin embargo, eso no me quita el sueño, ¿verdad? Porque al final de cuentas, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Ahora, ¿qué debemos imitar? Realmente no debemos imitar. A veces nosotros fácilmente podemos imitar las frases y terminamos diciendo y hablando como nuestro mentor, ¿verdad? Aprendemos en todo momento el lenguaje, ¿verdad? Y andamos repitiendo frases y de repente oramos como nuestro mentor, pero no, debemos imitar su fe. Pablo quiere que nosotros imitemos su fe. Que nosotros podamos reconocer que lo más importante y el legado más importante que podemos dejar a otras personas es que vean cómo confiamos y dependemos del Señor para todas las cosas, para nuestra economía, para nuestras relaciones, para nuestro servicio, sea a servir al mundo o sea servir a la iglesia del Señor, que imitemos en todo momento ese servicio. ¿Se acuerdan? Si alguien nos dejó un ejemplo de humildad fue Jesucristo. Mientras todos se sentaron a la mesa y dijeron, no, yo no voy a lavarle los pies a nadie porque yo soy el discípulo amado del Señor, ¿verdad? Y otro dijo, no, pues el Señor me escoge a mí por esto y lo otro. Y Judas dijo, pues yo que les voy a lavar los pies y yo lo voy a traicionar. Y qué sorpresa para ellos que el que se puso la toalla, ¿verdad? Y tomó el lebrillo fue el Señor, ¿verdad? Ejemplo de humildad. Y dijo él, si yo soy su Señor y Maestro y he hecho esto, yo espero que ustedes hagan esto para sus hermanos, ¿verdad? Entonces, ahí está esa fe y esa confianza. Hay personas a nuestro alrededor que no solamente nos ven en momentos en los que estamos alabando a Dios en las cuatro paredes de un templo, sino nos ven cómo reaccionamos ante los problemas y las dificultades de la vida. Ellos ven, nuestros hijos ven, si seguimos confiando y alabando al Señor o empezamos a renegar y a quejarnos, ¿verdad?, de las circunstancias y las situaciones que vivimos. Ahora, no significa, ¿verdad?, que somos de hierro y que no tenemos sentimientos, pero al final de cuentas, aún en medio del dolor, necesitamos seguir confiando y dependiendo del Señor. Pero luego él dice, no solamente me imiten a mí, sino dice, y fíjense en los que así lo hacen. Y ya lo vimos en un sermón anterior, el ejemplo que está trayendo él aquí es Timoteo y Epafrodito. Él ya nos habló de estos hombres. De Timoteo decía, mientras cada quien busca lo suyo, está ocupado en lo suyo y no tengo de quién depender, ahí está Timoteo, que es un ejemplo, que es un siervo, tómenlo en bien, ¿verdad? Sigan su ejemplo, va a decir. Y luego de Epafrodito dice, aunque le costaba casi la vida, estuvo a punto de morir por servir al Señor, sin embargo él sigue y en vez de estar preocupado por él, está preocupado por ustedes, filipenses. Entonces dice, son ejemplos dignos de imitar, son personas a nuestro alrededor que están mostrando que verdaderamente vale la pena seguir al Señor, vale la pena en todo momento entregarse apasionadamente en la vida
cristiana en el camino del Señor. Y esos ejemplos están a nuestro alrededor, ejemplos de hermanos en nuestra congregación que podemos ver en todo momento que siguen firmes, confiando en el Señor a pesar de dificultades, a pesar de luchas. Y esto es lo que el Señor está hablando a nuestras vidas a través de estos ejemplos. El ejemplo de Pablo, el ejemplo de Timoteo y de Epafrodito. No voy a decir más porque esto ya lo dijimos en un sermón anterior. Pero cada uno de estos ejemplos nos enseñan la importancia de someter cada área de nuestra vida a la voluntad del Señor. Estar sujetos a su voluntad. A veces nosotros ya decimos, no, yo esto ya lo sé, ya sé cómo actuar, ya sé cómo trabajar mi matrimonio, ya sé cómo reaccionar ante las situaciones y complicaciones que se presentan en mi matrimonio. Siempre debemos depender del Señor. ¿Sí? En la vida cristiana, mis amados hermanos, no dependemos en todo momento de las capacidades y habilidades, dependemos del Señor. Sí, Él nos las ha dado, nos ha dado las habilidades y las capacidades, pero Él quiere que aún con habilidades y capacidades no dejemos de depender de Él. Entonces necesitamos saber, es importante que nos sometamos al señorío de Cristo. Y la pregunta aquí en todo momento es, ¿quiénes son esos ejemplos que estás siguiendo? ¿Quiénes son aquellas personas que están verdaderamente ayudándote a crecer y a edificarte en la fe? Y que tú verdaderamente veas en ellos modelos dignos de imitar. Y todos en la vida cristiana, te dije, tenemos que tener un Pablo y un Moisés, mentores, pero también todos debemos tener un un Josué y un Timoteo, a quienes nosotros les estamos ayudando en su crecimiento y en su fe. Nosotros estamos siendo discipulados por nuestros mentores, pero también estamos discipulando en todo momento, ¿verdad?, a otras personas para que aprendan a caminar en la fe. Nuestros hijos van a aprender a ser serviciales en la medida que nosotros seamos serviciales. Van a aprender a ser o críticos o amorosos en la medida que nosotros seamos críticos o amorosos con las personas. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy práctico que sucede en nuestras congregaciones, no nomás en esta, en todas las congregaciones. Hay personas que situaciones diferentes quizás llegan un poco más tarde a la iglesia. ¿Cómo los ves? Y dices, ay, ya está el hermano que ya llegó otra vez tarde, o dices, gracias a Dios ya llegó el hermano. ¿Me explico? Esto es importante. ¿Qué comentamos a serio? ¿Qué comentarios hacemos al estar en casa acerca de la familia de la fe? Porque nuestros hijos están escuchando y tenemos que tener ese compromiso de amar y aceptar a las personas. Aquí hay algo bien importante, ¿verdad? Y que nos da paso al siguiente punto, ¿verdad? Que es, necesitamos entender que cuando aprendemos de esos ejemplos, entonces aprendemos que tenemos que tener mucho cuidado de los enemigos de la cruz de Cristo. Porque así como hay ejemplos dignos de imitar, tenemos que tener cuidado de los enemigos de la cruz de Cristo, que son ejemplos no dignos de imitar. Dice el pasaje que sigue, o los versos siguientes, hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. Eso ya se lo había dicho a ustedes varias veces, pero ahora vuelvo a repetirlo con lágrimas en los ojos. Esa gente va a terminar en el infierno, vive solo para comer y está orgullosa de lo que hace, cuando en realidad deberían sentir vergüenza. Solo piensan en las cosas malas de este mundo. Entonces, qué interesante, porque yo te he dicho que ahora que estamos yendo a través de Filipenses, que la Filipenses se conoce como la carta del gozo, porque aún a pesar de las circunstancias que Pablo está viviendo, él no solamente está gozoso, sino que dice, regocijaos en el Señor siempre, motiva a otros al gozo y al regocijo. Pero llega este versículo donde él dice, se los digo con lágrimas en los ojos. No le quitan el gozo, pero le da tristeza saber que hay personas que en vez de estar edificando a la iglesia, están destruyéndola, afectándola, dañándola, y que valoran otras cosas más que lo que Cristo ha hecho por ellos. Pablo hizo una serie de advertencias a los cristianos filipenses sobre el peligro que representaban muchos modelos que no eran dignos de imitar y que tuvieran mucho cuidado, que son enemigos de la cruz de Cristo. Estas personas, dice, están causando mucho daño en la iglesia, no solamente de Filipos, sino en la iglesia, en todas las iglesias, y en todo momento tienen que tener cuidado, porque no están buscando darle honra, gloria y alabanza a Dios, ni el bien de la iglesia, están buscando su satisfacción personal, sus intereses personales. Y entonces, al recordar esto, Pablo derrama lágrimas. ¿Sí? No pierde su gozo, pero le da tristeza saber. Y yo creo que hay tristeza, ¿no? Hay tristeza.
Yo platicaba en el culto de las 9 y les decía a los hermanos que ayer platicando con alguien me platicaba y me decía como 2, 3 iglesias que estimábamos, pues dice, se cerraron, ya se cerraron. Y da tristeza. ¿Por qué? Porque algunas de ellas se cerraron por conflictos, por situaciones adversas y difíciles. Y entonces uno dice, Señor, pues hay que seguir orando y trabajando para que esto no suceda. ¿Me explico? Dice Pablo, les he dicho y les advierto varias veces y ahora se los digo llorando, ¿verdad? Y hay tristeza en nuestro corazón, esto no nos quita el gozo, tenemos que seguir predicando la palabra de Dios, tenemos que seguir viviendo la fe con todo el gozo que esto representa, pero también Pablo nos advierte y nos dice, tengan cuidado de aquellas personas que causan daño, y luego hay una lista en todo momento de quiénes son los enemigos de la cruz de Cristo. Yo te hice una pequeña lista y vamos a ver quiénes son los enemigos de la cruz. Primero, los religiosos. Los religiosos. Hay personas que están más interesadas en su religión que en su relación con Dios. Yo te quiero decir algo, mira, yo soy cristiano evangélico bautista, ¿sí? Yo siempre he dicho, ¿qué eres? Yo soy cristiano evangélico bautista. Soy cristiano porque reconozco que Cristo es mi único y suficiente Salvador. No hay otro camino de salvación sino solamente por la obra redentora de Cristo. Por eso soy cristiano, ¿verdad? Y porque reconozco que mi modelo a imitar y mi ejemplo es Cristo, y mi meta para poder avanzar es parecerme más a Jesús cada día. Soy cristiano. Soy evangélico porque reconozco en todo momento que el evangelio, la palabra de Dios, es la única regla de fe y práctica. Es la única regla de fe y práctica. Fuera de ahí no hay libros que nos enseñan y todo, pero el único que tiene toda la verdad y todo lo que predicamos y enseñamos debe emanar de este libro es la Biblia, la santa palabra de Dios. Esto es importantísimo, ¿verdad? Y debemos reconocerla tal y como es, no acomodarla a nuestra conveniencia, dejar que sea el Espíritu que nos guíe a toda verdad. ¿Sí? Pero soy bautista porque los bautistas tenemos 7 principios. 7 principios. No voy a entrar en esto porque me llevaría mucho tiempo, pero busca los principios bautistas, ¿verdad? Principio en todo momento del señorío de Cristo, separación iglesia-estado, ministerio de todo creyente. Son los 7 principios, ¿verdad? Y en todo momento no hay otra razón. Pero hay algo que quiero decirte de la historia bautista. Los bautistas siempre han buscado la libertad religiosa. Los bautistas son la única denominación, y esto es histórico, y uno lo estudia cuando estudia la historia de los bautistas. Los bautistas son la única denominación, la única religión, si aquí lo quieres llamar, que nunca, cuando han sido mayoría y han tenido autoridad sobre algún pueblo, sobre alguna nación o sobre alguna región, nunca han perseguido a nadie por sus creencias. Han dado libertad religiosa. Dicen, esto es lo que nosotros creemos, si tú lo crees, eres bienvenido, si no lo crees, te amamos y deseamos que tú verdaderamente reconozcas que Cristo es el único Salvador, etcétera, etcétera. Entonces, sí, y muchas denominaciones, sin decir nombres, cuando han tenido el poder, han perseguido a los que no piensan como ellos. ¿Me explico? Entonces, dice Pablo, tengan mucho cuidado con los enemigos de la cruz de Cristo, aquellos que están más interesados en preservar su religión que su relación con Dios. ¿Me explico? Él está pensando en los judaizantes, aquellos en todo momento que sostenían y decían, no basta solamente recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador, tienes que hacer todas las prácticas del Antiguo Testamento. Tienes que vivir de acuerdo y conforme a todas las prácticas del Antiguo Testamento. Entonces, son aquellos que dicen, no es Cristo y ya, es Cristo más esto, y ellos dicen que es lo otro. ¿Me explico? Entonces, debemos reconocer que estos son enemigos de la cruz de Cristo. Por eso Pablo comienza este pasaje diciendo, ¿qué es lo que dice? Hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera para nada. ¿Me explico? Pero luego otros enemigos de la cruz de Cristo también no solamente son los religiosos, sino son los falsos cristianos. ¿Quiénes son los falsos cristianos? La Biblia nos los dice. Lobos con piel de oveja. Lobos con piel de oveja. Son los que se introducen sigilosamente dentro de la iglesia con sus propósitos egoístas, buscando lo suyo. Buscar posición, prestigio, fama, poder, control, dinero, etcétera, etcétera. Y hacen de la cruz de Cristo, hacen del evangelio, ¿sí?, un mercado, ¿sí?, un negocio. Y entonces, pues no les importan las personas, no les importa el crecimiento de la obra, les importa su propio interés personal. Y hacen mucho daño, ¿verdad? Y esos falsos cristianos aparentan ser cristianos, aparentan ser ovejas, pero son lobos con piel de oveja. Y luego dice los hostiles. ¿Quiénes son los hostiles? Son aquellos que de manera abierta expresan su menosprecio por el evangelio. Y entonces están siempre atacando a los hijos de Dios. Están buscando cualquier error, cualquier
falla para decir, mira, y eso que eres cristiano, mira, no entienden que la vida cristiana y la santificación es un proceso que se va dando y están siempre atacando el evangelio, están siempre atacando a los hijos de Dios. Y luego hay otro grupo, aparece ahí en tu lista, ¿quiénes son? Los cristianos nominales, ¿sí? Son aquellos que si tú les preguntas qué eres, van a decir, soy cristiano, pero realmente no tienen un compromiso con Dios. ¿Sí? No profundizan en su relación con Dios, no han puesto su confianza en Cristo como su único y suficiente Salvador. Son personas que se llaman cristianos, pero no viven como cristianos. Quizás de vez en cuando, esporádicamente, asisten a una iglesia, pero realmente son de cristianos de nombre. En una ocasión había una hermana que se congregaba con nosotros y trabajaba en pasaportes y entonces fue a hacer algunos trámites al Cerezo con varias personas y entonces venía y me dijo, oiga pastor, le pregunté a la mayoría qué era, entonces dijeron, somos cristianos, ¿verdad? Somos cristianos. Y le digo, bueno, pues solamente Dios sabe sus corazones, no juzgamos, pero a veces es fácil ponerse cristiano por comodidad. En una ocasión fue un concierto con mis hijos, ¿verdad? De música cristiana y el vocalista dijo, ahora está de moda ser cristiano. Y yo dije, ¿qué? Ahora resulta que somos cristianos por moda. No, de ninguna manera, ¿verdad? Pues sí, si somos cristianos por moda, pues vamos a tener el título y querer los beneficios que eso lleva, pero no asumimos los compromisos y las responsabilidades de ser cristianos. Entonces, nosotros lo usamos mucho para la religión mayoritaria, ¿verdad? Decimos, ¿eres católico fervoroso o católico nominal? ¿Y qué es el católico nominal? Pues como el cristiano nominal, ¿verdad? Que de vez en cuando se aparece en misa, ¿verdad? O que pues sus 15 años y su confirmación y su comunión, pero después, y a veces ahora ya algunos sacerdotes hasta los regañan, ¿verdad? Ustedes nomás vienen a los 15 años, ¿verdad? Y luego como no los hacen su servicio allá, vienen, oiga, no podemos hacerlo aquí. Entonces, bueno, si me sientas a 50, 100 personas, yo los recibo para predicarles la palabra de Dios. Amén. Amén. Y luego vienen los cristianos caídos. ¿Quiénes son? Son los que alguna vez fueron cristianos, pero por un error, por una caída, por un tropiezo, ahí se quedaron tirados. No entendieron que Dios es el Dios de muchas oportunidades, que Dios puede restaurar, que Dios levanta, que Dios cambia, Dios transforma. Sin embargo, ellos se quedaron caídos, tirados ahí. Los cristianos caídos son aquellos que siguieron al Señor, pero algo los desalentó, los desanimó. A lo mejor fue error de ellos, a lo mejor fue un mal testimonio de alguien, pero ahí se quedaron, ¿verdad? Y ahora, pues son los peores críticos. Yo uso un término y teológicamente sí uso un término, son aquellas personas que ya están vacunadas contra el evangelio. No, yo ya fui a la iglesia y no me sirvió de nada. No, yo tengo tantos años, fui tantos años y de nada me sirvió. Y ahora reniegan y en todo momento desaniman a otros que quieren. No, ¿para qué? No funciona eso tampoco, ¿verdad? Son los cristianos caídos, que a ellos no les funcionó y piensan, pues a nadie le va a funcionar. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, es como aquellos que se inscriben al gimnasio, pero realmente no están comprometidos, no van como debe de ser. Y entonces, no, ¿de qué va? ¿Para qué gastas tu dinero? ¿Para qué pierdes tu tiempo? El gimnasio no sirve, ¿verdad? Y así muchos son cristianos caídos que como no les funcionó a ellos, piensan que a nadie más les va a funcionar y andan desalentando y desanimando, ¿verdad? Y luego hay los que creen o los que se creen cristianos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que ellos piensan que son cristianos, pero sus acciones, sus decisiones, su vida muestra otra cosa, ¿sí? Se dicen cristianos y ellos dicen, no, yo cuando me muera me voy a ir al cielo, pero viven una conducta libertina, ¿verdad? Dicen todo lo contrario con su vida, viven de una manera depravada, pleitos, iras, discordias, adulterios, vicios, pecados, ¿sí? Y eso es desprestigio para la iglesia del Señor, ¿me explico? Y muchos de ellos a veces decimos, ¿no? Y vemos y decimos, ay, pastor, tal persona dijo que era cristiana y allá la vi tirada de borracha en la esquina, ¿verdad? O allá lo vi, o dicen, no, pues son cristianos, ¿verdad? Pero ya están viviendo en amaciato, ¿sí? O están haciendo las cosas que no le agradan a Dios y son tropiezo para otros hijos de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? ¿Verdad? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y luego vienen los legalistas. Los legalistas. ¿Quiénes son los legalistas? Los que hacen énfasis desmedido en los aspectos externos. ¿Sí? Como guardar este día, guardar la forma de vestir. Si tú no eres cristiano porque tú no eres cristiana porque usas pantalón, ¿verdad?
o no eres cristiano por esto, por ello, entonces, o no haces esto, no haces aquello, y entonces estorban para que otros lleguen a los pies de Cristo. Ponen en todo momento otros requisitos y mucha gente se desanima. Pablo Deiros, un teólogo latinoamericano, decía, no hay más tristeza que iglesias que ponen requisitos que ni siquiera la Biblia pone. Y entonces, ¿qué están haciendo? Ahuyentando a muchos del caminar con el Señor, ¿sí? Y luego vienen los cristianos carnales, ¿verdad? Ahora, esto es algo interesante porque esto no es algo que la Biblia dice. La Biblia dice, o eres cristiano o no eres cristiano. Pero la modernidad de la teología te ha dicho, hay cristianos espirituales y cristianos carnales. Realmente yo siempre he dicho, ¿verdad? Los carnales pues realmente no son cristianos, pero se llaman cristianos, pero nosotros le conocemos como cristianos carnales, ¿sí? Aquellos que conocen todo el teje y maneje y hablan toda, ¿verdad? El lenguaje cristiano, pero realmente no viven de acuerdo y conforme a él. Pueden dar conferencias, pueden dar enseñanzas, pero no las aplican ni en su matrimonio, ni en su vida, ni en su familia, ni en su trabajo, y entonces en todo momento no están viviendo en el espíritu, sino que están viviendo en la carne. Y Pablo en otro pasaje va a decir que vivir en el espíritu es vida y paz, pero vivir en la carne es muerte, ¿sí? Ahora, en contraste con lo anterior, nosotros somos llamados a vivir como auténticos cristianos, ¿sí? No hemos llegado al máximo de nuestra madurez espiritual, pero seguimos cada día consagrando nuestra vida a Cristo. Y yo quiero decirte algo muy interesante, que necesitamos tener con mucha claridad. Muchos piensan que venir a Cristo es recibir a Cristo un día y ya. ¿Por qué eres cristiano? Porque un día levanté mi mano ahí en una campaña evangelística y pasé al frente y oraron por mí. No, Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Luego dijo, tome su cruz cada día y sígame. Por eso también la palabra dice, el que persevere hasta el fin será salvo. No significa que vamos a ganar nuestra salvación, pero nuestra salvación se denota en nuestra permanencia diaria y continua, en que cada día nos levantamos y tomamos nuestra cruz y le decimos al Señor, Señor, quiero vivir para ti. ¿Me explico? Yo siempre lo ejemplifico de la siguiente manera. ¿Cómo sabes que verdaderamente te casaste con el amor de tu vida? ¿Cómo sabes que verdaderamente te casaste con el amor de tu vida? Porque sí, cuando eran novios, eres el amor de mi vida, ¿verdad? Y en el altar, eres el amor de mi vida. Y a los 3 años, pues ya cambió de amor de su vida. Resulta que no era, ¿verdad? Y se consiguió otro modelo diferente, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cómo sabes tú que te casaste con el amor de tu vida? Pues muy sencillo, mi amado. Porque viviste esa vida plena y llena de gozo, de amor y felicidad hasta el final de tu vida. ¿Cómo sabes que verdaderamente eres cristiano? Porque vas a caminar siguiendo al Señor hasta el final de tus días, ¿sí? El que piense estar firme, dice la Biblia, mire que no caiga. Porque a veces nuestra confianza no está en la obra del Señor y en el que Él nos mantenga en el camino. A veces está en que es que yo hago esto, yo confío en el Señor, yo, y no soltamos al yo. Yo pongo ese ejemplo cuando comparto el evangelio, ¿verdad? Y cuando es nuestra confianza, el ejemplo de la silla, yo digo, ¿qué ves de malo en esto? Yo leo la Biblia, yo oro, yo me congrego, y todos dicen, no veo nada de malo, ¿verdad? Digo, a ver, fíjate, yo, y hasta que, estoy confiando en mí, exactamente, hago cosas buenas, pero las hago confiando ¿en quién? En mí. Y necesito transferir mi confianza y dejar de confiar en lo que yo hago y dejo de hacer y confiar en lo que hizo Cristo por mí en la cruz del Calvario. Entonces cada día yo escojo confiar en Cristo. Confiar en Cristo. Yo no soy cristiano en todo momento por lo que yo hago o dejo de hacer. Soy cristiano porque Cristo murió en la cruz, pagó por mis pecados y me dio la oportunidad de relacionarme con Él. Cada día, por medio de la obra del Espíritu Santo en mi vida, estoy entonces dejando que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida o gobierne nuestro ser y podamos vivir una vida de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios. Y entonces, cuando tenemos esto, viene la tercera cosa, es la seguridad de nuestra ciudadanía celestial. Tienen segura su ciudadanía celestial. Mira lo que dice Filipenses ahora 3:20. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo y esperamos que de ahí vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Pablo le está escribiendo a los filipenses, y aunque Roma tenía muchas colonias conquistadas y era mucho territorio el que tenía el imperio romano, solamente ciertas colonias disfrutaban de este privilegio de ser ciudadanos romanos. Y los filipenses, Filipos, era una de esas colonias que estaba lejos de Roma, pero se les había dado el privilegio de ser
ciudadanos romanos, aunque hubieran nacido en Filipos, se consideraban. Pablo nació ¿en dónde? En Tarso. Y aunque Tarso estaba lejos de Roma, esa colonia tenía el privilegio de que los que nacían en Tarso, ser romanos. Los judíos, Israel no tenía ese privilegio. Ellos eran colonia de Roma, pero los que nacían seguían siendo judíos y no tenían el privilegio de ser ciudadanos romanos. Y entonces los romanos, si de algo estaban orgullosos, era de su ciudadanía. ¿Por qué? Porque si tú eras ciudadano romano, toda Roma se debía a ti. Si tú eras amenazado por alguien más, Roma tenía la responsabilidad de mover sus ejércitos para ir a rescatarte a ti como ciudadano romano. Tenías ese privilegio. ¿Me explico? Y por eso, en una de las ocasiones, cuando amarraron a Pablo y hasta ya le habían dado unas cachetadas para que se estuviera quieto, y luego dijo, soy ciudadano romano. Se asustaron y dijeron, ¡ay Dios! No, todo el ejército se puede mover en contra nuestra, ¿verdad? Y entonces el mismo apóstol era ciudadano romano y muchas veces se aprovechó de eso para poner a temblar a sus cautores, ¿verdad? Y entonces apeló a esa condición de ciudadano. Y los filipenses también lo eran y todos sentían orgullo de la ciudadanía romana. Los verdaderos cristianos debemos en todo momento entender la importancia de nuestra ciudadanía celestial. Mira, cuando vas a los evangelios, dicen los evangelios que el Señor escogió a 70 y los mandó a predicar. ¿Sí? ¿Has leído esa historia? Que el Señor envió a 70 de 2 en 2 a predicar. Y fueron y hicieron la tarea que Dios les encomendó. Y regresaron bien contentos y gozosos. Hicimos milagro, en tu nombre echamos fuera demonios, los espíritus se sujetaban y empezaron a hablar de todo lo que estaba sucediendo. Y el Señor, gozoso por lo que pasó, les dijo, pero eso no es nada. Si de algo se han de alegrar es porque su nombre está escrito en el libro de los cielos, en el libro de la vida. Eso es lo más importante. Yo sé que tú dices, no, Señor, gracias porque me permite ser un buen evangelista, ser un buen predicador o ser un buen hijo de Dios. Pero si de algo debes de sentirte contento, gozoso y en buen sentido orgulloso, es que tu nombre ha sido escrito en el reino de los cielos. Y eso nos pone al mismo nivel a todos. Eso nos pone al mismo nivel a todos. ¿Me explico? No depende de lo que nosotros hacemos, sino lo que Cristo hizo por nosotros, por su gracia y por su amor. Y porque nosotros le entregamos nuestra vida, nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. Nosotros tenemos esa ciudadanía y nos gozamos de ser ciudadanos del cielo. Ya no solamente somos mexicanos. Había un folleto, ¿verdad? Soy cristiano y orgullosamente mexicano. Tú puedes decir de tu nacionalidad, no sé si alguien haya de otra, yo soy cristiano y orgullosamente norteamericano, pero realmente debemos estar contentos y agradecidos porque tenemos una gran bendición. Un día dejaremos de ser ciudadanos en este país, ¿verdad? Nuestro nombre será borrado, ¿verdad? De la lista de elector, porque ya se murió, ¿verdad? Y ya no más, ¿verdad? Porque se acabó. Y ya nuestro existir como ciudadanos mexicanos va a dejar de ser, pero nunca dejaremos de ser ciudadanos del cielo. Y en eso debemos tener gozo y alegría, pero también eso demanda una conducta ejemplar. ¿Cómo te sientes cuando escuchas de los desfiguros que unos mexicanos andan haciendo por allá en China o andan haciendo en el Mundial de Alemania, ¿verdad? Allá los mexicanos, ¡ay, esos no nos representan! Y a veces hasta nos da celo, ¿verdad? De decir, ¿cómo es posible que hagan creer que los mexicanos todos somos iguales, ¿verdad? Que andan haciendo desfiguros, quién sabe dónde y cuándo y cómo, ¿verdad? Entonces, necesitamos reconocer que así nosotros también tenemos que tener mucho cuidado con nuestra ciudadanía celestial. Tenemos la bendición de vivir diferente a los preceptos del mundo. Ya no eres regido por los preceptos de este mundo. Por eso no te debes asustar cuando aprueban las leyes de este gobierno. No nos asustamos. Los apóstoles dijeron, juzguen ustedes qué es mejor, obedecerlos a ustedes o obedecer a Dios. Para nosotros lo primordial, está corriendo como polvo la noticia de que están ahorita, y ya pasó en la Ciudad de México y al rato se replica en muchos otros estados, ¿verdad? La penalidad para las terapias de conversión. Y muchos pastores se asustan y yo digo, ¿por qué se asustan? Nosotros no practicamos las terapias de conversión, ¿sabías eso? Nosotros no tratamos de convertir a nadie. Nosotros compartimos la palabra, ponemos a Cristo en el corazón y Cristo se encarga de transformar a las personas. Así es que no te asustes de decir, ay, a lo mejor meten a mi pastor a la cárcel porque ya aprobaron la ley, 6 años de cárcel. No, tu pastor no practica terapias de conversión. ¿Me explico?
¿sí? A lo mejor habrá psicólogos y otros que a lo mejor se hacen eso, pero otros compartimos el evangelio y el que transforma la vida es Cristo. Cristo, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Entonces, nosotros ya no vivimos respecto a los preceptos de este mundo ni a los conceptos de este mundo. Vivimos de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios. Pero eso aplica no solamente en aspectos de la ley, sino de conducta relacional y humana. Ya no nos movemos en todo momento como las conductas y los conceptos del mundo en relación al matrimonio, sino que hacemos lo que la palabra de Dios dice. Y varón, la palabra de Dios dice, maridos, amar a vuestras mujeres como al Señor, ¿verdad? Y mujeres ya tampoco se miden, ¿verdad? Y las mujeres facturan, no, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Señor, mujer, sujétate a tu marido, ¿verdad? En la medida que tu marido se sujeta al Señor, es importante, ¿verdad? Juan 17, 14 al 16, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, ¿verdad? Entonces, esto es importante. No somos guiados por la carne, sino guiados y gobernados por el Espíritu Santo. Y cada día debemos estarnos despojando del viejo hombre y revestiéndonos de la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Y con eso estamos buscando parecernos más a Jesús. El carácter de Cristo no es otra cosa sino el fruto del Espíritu. Cuando leemos en Gálatas capítulo 5, en los versos 23 y siguientes, que hablamos del fruto, que se habla del fruto de la carne y del fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu no es otra cosa sino el carácter de Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, contra las cosas que no hay ley. ¿Me explico? Es Cristo reproduciendo su carácter en nosotros. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que ser una persona más amorosa, más gozosa, en todo momento más confiable, más templada, más amorosa, ¿verdad? Llena de gracia. Y cuando hago eso, estoy pareciéndome más al Señor. Y entonces, cuando hago eso, estoy siendo transformado. Y esto es lo que es el punto 4 del versículo que Pablo habla, ¿verdad? Están siendo transformados. Los verdaderos ciudadanos del cielo están siendo transformados. Nuestros débiles cuerpos serán destruidos, pero Él los transformará en cuerpo glorioso como el suyo. Esto lo hará con el mismo poder con que controla todo el universo. ¿Qué significa? Nuestros cuerpos débiles serán destruidos. Poco a poco la carne, que es débil, porque no es cierto que es nuestra excusa, es que la carne es débil. Pues esa debilidad está siendo destruida y está siendo transformada, esa debilidad, en un cuerpo glorioso para la honra de Dios. ¿Cómo es esto posible? Con el mismo poder que controla todo el universo, el poder de Dios. Y si el poder de Dios fue tan grande que actuó en la resurrección de Cristo, ¿cómo no confiamos que ese poder también actuará en nuestra transformación? Mire, yo sé que estamos en un mundo caído y en este mundo caído podemos experimentar pruebas, abandono, soledad, dolor, tristeza, incompresión, falta de apoyo, deslealtad, toda clase de situaciones desagradables. Y yo le quiero decir algo, las circunstancias del mundo actual proyectan un futuro nefasto. Este mundo va en decadencia. Yo sé que la ciencia, la tecnología dice, vamos bien. Los políticos le dicen, vamos bien. ¿A dónde? No sé, pero vamos bien. ¿Me explico? Pero la Biblia dice que este mundo va en destrucción, va en decadencia, ¿sí? Familias desintegradas, y esa desintegración aún está llegando a la familia de la fe. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Qué más? Pues ausencia, deslealtad, y todo eso está golpeando nuestro mundo. Entonces necesitamos reconocer la necesidad de poder, en el poder de Dios, levantarnos y hacer verdaderamente una transformación. Y no solamente eso, empezamos a ver lo que está pasando en nuestro mundo, calentamiento global, y muchas personas se enfriaron. Mire, faltó una pandemia para que fuéramos probados. Una de las características de la pandemia es que las personas perdían el gusto o el sabor por las cosas, ¿verdad? Comían y decían, no me sabía nada, tienes COVID, ¿verdad? O tienes el virus, y porque le perdió el sabor a las cosas. Pues la pandemia hizo que muchos le perdieran el sabor a su relación con Dios. ¿Me explico? Y algunas iglesias cerraron, y como cerraron, pues ¿para qué cierran? Dijeron, y ya no vamos a regresar. Pero qué curioso, porque cerraron la frontera y ya nomás la abrieron y muchos regresamos. Y dijimos, no, ¿para qué cierran? No vamos a regresar. ¿Verdad que no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, pero el Señor está mostrando, en medio de toda esa decadencia, ¿sabe qué nos está mostrando a este mundo? Su gloria. Amén. ¿Y sabe cómo muestra su gloria?
El silencio me dice que no sabe. ¿Sabe cómo está mostrando su gloria? A través de usted y de yo y de mí. Él muestra su gloria a través de nosotros. Dele gracias a Dios por eso, Señor. Soy un reflejo de tu gloria. A veces yo me considero pues nada digno, pero tú me estás diciendo que soy un reflejo de tu gloria. Déjame ser un reflejo de tu gloria. ¿Sí? Dice 2 Corintios 3:18, ahí está en su bosquejo, léalo conmigo. Así que todos nosotros con el rostro descubierto reflejamos la gloria del Señor como si fuéramos espejos. Y el Espíritu del Señor nos va transformando de gloria en gloria y cada vez nos parecemos más a Él. Pablo seguramente está pensando en lo que pasaba en la relación entre Moisés y Dios. ¿Se acuerda que Moisés subía al monte y tenía tiempo con el Señor y bajaba y era tanto el brillo de la gloria de Dios que tenía que taparse el rostro? Y ahora Él nos está diciendo, ustedes con el rostro descubierto, ya no tienen que taparse el rostro. Quiero que la gente a su alrededor vea mi gloria porque ustedes tuvieron tiempo, pasaron tiempo conmigo, están haciendo mi voluntad y entonces mi gloria brilla en ustedes. Qué maravilloso, mis amados. Hubo una persona que dijo, ¿cómo eres tan efectivo en el Evangelio? ¿Verdad? ¿Cómo eres tan efectivo en el Evangelio? Y esta persona dijo, pues muy fácil, miren, voy y paso tiempo con Dios, me lleno de su presencia y hablo con Dios de las personas que amo y a las que quiero que le conozcan. Y entonces regreso con esas personas y la gloria de Dios brilla y les amo y les bendigo y les comparto y esas personas pueden ver a Dios a través de mí y venir a sus pies. Y eso es lo que necesitamos entender, eso es lo que significa en todo momento, ¿verdad? Que reflejamos la gloria del Señor ya con el rostro descubierto, ¿sí? Pero ¿cómo podemos hacerlo? También siguiendo el ejemplo que nos invita Pablo en Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados, ¿qué dice? Mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Yo quiero decirte que muchas veces nosotros pensamos que caminar en la voluntad de Dios y vivir en santidad y ser en todo momento arrepentirnos de nuestros pecados es dejar de hacer algo. Y ahí estamos tratando de dejar, es que ya no quiero ser así como soy, ya no quiero ser, ya no quiero tener esta actitud. Y no podemos, y una y otra vez nos vence, porque pensamos que la transformación que Dios quiere hacer es dejar de hacer algo. La palabra en la Biblia, en el griego, para arrepentimiento es metanoia. Y metanoia no quiere decir dejar de hacer algo. Metanoia significa cambiar mi mente, mi pensamiento. El verdadero arrepentimiento es reconocer lo que estoy haciendo está mal y a Dios no le agrada y yo necesito también aborrecerlo. Y entonces voy a dejar de hacerlo. Pero si sigo pensando es que tiene su sentido, tiene tu propósito, es que no puedo dejar de hacer, no he cambiado, o si digo, es que no sé hacer otra cosa. Entonces no he cambiado mi pensamiento y mis acciones nunca van a cambiar. Arrepentimiento en la Biblia nunca significa dejar de hacer algo, significa dejar de pensar de cierta manera y empezar a pensar como Dios piensa. Y entonces la transformación se empieza a dar. Por eso dice, no se amolden al mundo actual. ¿Cómo? Transformados por medio de la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. ¿No es cierto que a veces como cristianos de muchos años pensamos, ay, la vida cristiana es muy difícil, muy pesada? Y entonces, pues nuestros hijos dicen, pues entonces no quiero eso. Pero cuando vemos que es un gozo y una alegría, entonces nuestros hijos dicen, wow, yo quiero eso. Porque es una alegría servir al Señor, caminar en el Señor. Muchas veces como cristianos, ¿verdad? Adolecemos de problemas que causan desesperanza y angustia. Y en medio de tantos problemas, entonces perdemos el gozo. Pero cuando entendemos que esos problemas y esas dificultades Dios las usa para moldear más y más en nosotros el carácter de Jesús, entendemos que al final de cuentas eso es un beneficio, es una bendición. Yo siempre digo, si esto va a servir para que yo te ame más, Señor, bienvenida sea la dificultad, bienvenido sea el problema. Es curioso porque nosotros decimos, Señor, haz lo que quieras para que mi hijo se vuelva a ti. Pero nomás empieza a pasar una situación difícil. Ay, no, Señor, pobrecito, ¿por qué lo tratas así? Pues no me dijiste que hiciera lo que sea para que volviera a mí. Ahora, ¿por qué te interpones? Nosotros a veces, decía un conferencista, a veces queremos ser más buenos que Dios. Y cuando Dios permite, no provoca, pero permite que Él dé el golpe en seco, nosotros queremos ponerle colchón para amortiguar. Imagínense al hijo pródigo, yo lo ejemplifico siempre así. Imagínense al padre del hijo pródigo diciendo, ay no, pobrecito, habrá comido y le mandara burritos, ¿verdad? Pues nunca se hubiera arrepentido, ¿me explico?
pero lo dejó que sufriera para que allá en su sufrimiento recapacitara y dijera, qué tonto he sido. En la casa de mi padre los jornaleros viven mejor que como yo estoy viviendo. Iré a mi padre y le diré, Padre, perdóname. No merezco ser tu hijo. Es más, si acaso tienes misericordia, recíbeme como uno de tus jornaleros. Y volvió al padre y el padre lo recibió. Pero ¿qué hubiera pasado si el padre le hubiera amortiguado el golpe? A lo mejor le hubiera dicho, no, estoy bien. Y a veces nosotros hacemos eso, te lo tengo que decir. Hacemos que las personas dependan de nosotros o dependan de nuestra ayuda. Entonces, ¿para qué necesitan a Dios? Ayudemos, pero siempre en todo momento hay cosas que debemos dejar que la gente aprenda también en todo momento enfrentando sus circunstancias. ¿Quieres hacer responsable a tu hijo? Déjalo que afrente sus decisiones. No le amortigues el golpe, porque así crecen y maduran. ¿Sí? Ahora, lo más importante es que esta transformación debe ser, en las conferencias de ayer había una muy interesante que decía, debemos ser por lo menos 1% mejor cada día. Y pues si somos 10% mejor, todavía mejor, ¿verdad? Pero eso es importante. Pero es triste que seamos a veces cristianos de 30, 40 años y sigamos igual, batallando con las mismas cosas. Debemos en todo momento ir creciendo en nuestra fe, en nuestra confianza, en nuestra dependencia de Dios, sobre todo en nuestra obediencia a Dios. No porque por eso encontramos la salvación, ya somos salvos, nuestro nombre ya está escrito en los cielos, pero encontramos en todo momento la bendición de ser usados por Dios, ser instrumentos de Dios. ¿Me explico? Esto es algo bien importante. El Señor tiene toda la capacidad para realizar dicha transformación. ¿Por qué? Porque toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa toda potestad? Dios tiene todo el poder para hacer de ti una mejor persona. Dios tiene el poder para hacer de tu matrimonio algo mejor, para hacer de tus relaciones, hacerte en tus relaciones una bendición. Dios tiene todo el poder para hacerlo. No dependas de ti, ni de tus habilidades, ni capacidades. Depende del Señor y reconoce, Señor, yo no le veo esperanza a esto, pero tú tienes todo el poder. Me encanta saber que Dios es el Dios de los imposibles. Lo que para el hombre parece imposible, para Dios no lo es, porque para Dios todo es posible. Tú dices, yo no creo ser un mejor padre, yo no creo poder ser un mejor esposo. Y Dios dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y yo puedo hacer de ti un mejor hijo, un mejor padre, un mejor esposo. Yo puedo hacerlo si tú confías en mí y dejas que yo trabaje en ti. Amén. Dices, yo no sé si pueda vivir en santidad. Y el Señor dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Yo puedo transformarte para que tú vivas en santidad y puedas agradarme cada día. Conscientes de que estás en el mundo, pero no eres del mundo. Y que ya no te riges en base a los estándares del mundo, aunque lo que el mundo quiere mostrarte va en otra dirección. ¿Cuál es tu definición de éxito? ¿Cuál es tu definición en todo momento de logro, de plenitud? ¿Es la definición del mundo o la definición de Dios? Porque si vemos, en todo momento podríamos pensar que el peor de los fracasados, porque si nos regimos por la definición de éxito del mundo, podríamos pensar que el peor de los fracasados fue Jesús. Él dijo, las zorras tienen sus cuevas, las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. O sea, en pocas palabras y en un poquito de español coloquial, él dijo, no tengo ni dónde caerme muerto. Y no diríamos, oye, qué fracaso. Sin embargo, es la vida más victoriosa que se ha vivido en el mundo. Pero nosotros pensamos que la definición de éxito es tener 3 autos en la cochera, tener en todo momento una mansión, etcétera, etcétera, o fama, reconocimiento y fortuna. Y una y otra vez la vida nos vuelve a decir, no es así. ¿Por qué? Porque vemos a personas con estas características de éxito y fortuna quitándose la vida. O infelices, o de fracaso en fracaso porque no encuentran, ¿verdad?, sentido y propósito en esta vida. Pero tú y yo reconocemos como ciudadanos del cielo, podemos tener toda esa plenitud. Y aunque vivimos en un mundo pecaminoso, no somos parte de este mundo pecaminoso. Nuestra ciudadanía está en el cielo y nuestro nombre está escrito en el cielo. Y estamos deseosos de regresar allá en el tiempo que el Señor lo defina, pero mientras estamos aquí, seguimos caminando puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Retomemos, hermanos, la responsabilidad de poder vivir esa vida y que podamos en todo momento llamar otra vez al privilegio de poder ser cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué te digo este último punto?
hemos tenido el privilegio de conocer a muchos misioneros, muchos de ellos han estado aquí, nos han compartido que a veces llegan a una zona en algún país lejano o en alguna zona donde dicen, ya no podemos decir que somos cristianos porque hay otros falsos cristianos. Y aquí toda la lista que te di, ¿verdad? Enemigos de la cruz de Cristo que fueron y dieron un mal testimonio. Entonces ya dice, yo ya no puedo decir soy cristiano, tengo que decir soy seguidor de Jesús. ¿Me explico? Y no tiene nada de malo el ser cristiano. Y nosotros tenemos otra vez que reivindicar el cristianismo. Es nuestra tarea. Que podamos decir, ¿verdad? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y no que terminemos diciendo, no me mires a mí, somos humanos, tenemos los pies de barro, ¿verdad? Pero tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. Ese Espíritu que nos impulsa a vivir de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque toda potestad le ha sido dada al Señor en el cielo y en la tierra y nosotros podemos vivir de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios. Yo te invito en el nombre de Jesús para que digas, como ciudadano del cielo, yo quiero vivir de acuerdo a esa ciudadanía. Hoy quiero asumir esta responsabilidad. Hoy quiero, comenzando de atrás hacia adelante, quiero cada día estar siendo transformado a la imagen de Jesús. Que realmente cada día sea más parecido a Jesús. Y luego también yo pueda reconocer que mi salvación está segura porque no dependo de lo que yo hago o dejo de hacer. Y entonces mi ciudadanía en el cielo es segura. Mi nombre ha sido escrito y he recibido a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Mi nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Y sabes, nadie lo puede borrar. Nadie lo puede borrar. Pero también que podamos reconocer en todo momento, ¿verdad?, la importancia de tener cuidado y ser de bendición y animarlos a una transformación a los enemigos de la cruz de Cristo. Pero sobre todas las cosas, que podamos cada uno de nosotros poder decirle al Señor, Señor, gracias, gracias, porque puedo decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Yo te invito para que digas, yo quiero ser modelo y ejemplo para personas a mi alrededor. Yo no sé si son mayores o menores, yo no sé si son de mi edad, pero sé que tú puedes usarme, Señor, para animarles y moldearles cómo vive un cristiano, cómo se relaciona un cristiano, cómo ama un cristiano, cómo perdona un cristiano, cómo responde un cristiano a las dificultades y los problemas. Úsame como un modelo, porque hay personas a nuestro alrededor que están carentes y necesitadas de ese modelo. Y que tú puedas decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Ponte de pie y dile al Señor, Señor, aquí está esta vida, úsala para tu gloria. Que puedas tu gloria brillar con mi rostro descubierto para testimonio, beneficio y bendición de las personas a mi alrededor, ¿verdad? Y no tenemos que andar haciendo aspavientos, no tenemos que andar haciendo ruido, sencillamente le dejamos todo al Señor. Señor, yo te imito a ti y otras personas ven tu presencia en mi vida, testimonio, decisiones, acciones. Quédate con esto, no somos responsables de la cara que tenemos, pero sí somos responsables de la cara que ponemos. ¿Me explico? No somos responsables de muchas de las cosas que nos pasan, pero sí somos responsables de la forma como respondemos a las cosas que nos pasan. Que en todo podamos mostrar el rostro del Señor en nuestras vidas. Que la gente pueda decir, veo a Cristo en ti y te imito, porque a través de ti puedo vivir mi relación con Dios. No porque sea responsable y tenga de depender de ti, sino que puedo ver ejemplos de cómo se vive en la vida cristiana, porque hay algunos que están aprendiendo a gatear en la vida cristiana y a lo mejor tú ya vas, a lo mejor no corriendo, pero en paso redoblado. Oremos. Padre bueno, Dios del cielo, ¿cómo no darte gracias, Padre, cuando tú nos hablas, Señor, con amor? Nos invitas a reconocer la obra maravillosa que tú estás haciendo en nosotros, pero también nos invitas a reconocer que tú quieres usarnos como ejemplo, como testimonio, como mentores para la vida de otros a nuestro alrededor. Que, Señor, podamos ponernos en tus manos, dejar que tú que comenzaste en nosotros la buena obra, la sigas perfeccionando cada día. Y esa transformación en tu potestad, en tu poder se esté dando, de tal manera que otros puedan ver en nosotros tu gloria y ser invitados y animados a saber que no hay mejor camino, que no hay mejor vida que aquella que se vive y se rinde a ti, Señor. Señor, que podamos decir con certeza, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Que puedan ver en nuestras acciones, en nuestras decisiones, en nuestras actitudes, en nuestras expresiones, que te puedan ver a ti, Señor, y reconocer, Señor, que tú eres fiel y que tú, Señor, permaneces fiel en nuestras vidas y nos animas y nos alientas. Que tú nos has dado la seguridad de esa ciudadanía, nuestro nombre ha sido escrito en los cielos, Padre. Y aunque hay muchas cosas que pudiéramos
gozarnos, regocijarnos o regordearnos en ello, Padre. Hay una cosa, Señor, gócense, le dijiste a tus discípulos, en que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida, en el libro de los cielos. Y te damos gracias por esa bendición. Ahora ayúdanos a vivir de acuerdo a ese compromiso como ciudadanos del cielo, Señor, en un mundo caído, en un mundo, Señor, oscuro. Señor, es más fácil brillar en la oscuridad y a veces a nosotros como luminares tuyos nos cuesta trabajo. Ayúdanos verdaderamente a entender, Señor, que en un mundo en decadencia se necesitan modelos, ejemplos de lo que es vivir en el mundo de la luz, en el mundo de la bendición, en el mundo de la salvación por fe. Ayúdanos, Dios, a hacer esto. En tus manos nos ponemos. Para honra y gloria de tu nombre, oramos. Amén. Te abrazo en el amor de Jesús y vayamos siendo ejemplo y testimonio para las personas que nos rodean. Dios te bendiga.